Espero que se encuentren muy bien y pues gozando de buena salud, que todo les esté saliendo bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Quiero que presten mucha atención y pues esta clase es un poco, tal vez, este tema ya lo han visto, ya lo han tratado, pero pues dentro de la lengua castellana es bueno como volver a reforzar esto para tener como los conocimientos claros y evitar como tantos inconvenientes que a veces suceden, ¿listo? La idea es que ustedes puedan, pues, como siempre lo he dicho, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la puedan ir haciendo en la medida de las posibilidades. Vuelvo y pregunto, ¿quién es LG Fenix 2? Por favor, ¿quién es? Tal vez no es de acá y se coló. ¿Perdón? Tal vez no es de acá y se coló, profe. Sí, eso veo, Sáquelo, profe, sáquelo. porque me llama la atención que esté ahí, no sé. Creo que es Chaparro que acaba de cambiarse el nombre. Ah, listo. Pues Daniel, por favor, la cámara. Dalia Vargas la cámara nuevamente para pantallazo. Listo, chicos, empecemos sin más preámbulo entonces. Bien, entonces, el tema del día de hoy son las tildes y los acentos. Vamos a ver cuál es la diferencia, o si ustedes la conocen y me la pueden recordar, cuál es la diferencia entre una tilde y un acento. ¿Alguien recuerda? Creo que desde sexto nos hablan de eso. ¿Cuál es la diferencia entre una tilde y un acento, chicos? No todos, ya uno. Mauricio, ¿cuál es la diferencia entre una tilde y un acento? No, profe, no me acuerdo. Alejandra, ¿cuál es la diferencia entre una... Alejandra Bravale, ¿cuál es la diferencia entre una tilde y un acento? ¿Cómo, Alejandra? No te escuché. Que no sé, o sea, creo que es la diferencia en la que se pronuncia la palabra. Vale. Pero Chicos, porfa, la idea es que estemos un poquitico más despiertos y más en la clase, ¿listo? Profe, Dime. la tilde no es un signo y el acento es la intensidad de la pronunciación. Muy bien, va por ese lado, está muy bien esa definición, Lo busco por Google. pero pues está bien. Al menos no está en otra cosa, Sheila. No, mentira. Yo Listo. también estaba buscando en Google. Vale, chicos. Vamos a
a ver un poco el tema. Vamos a ir entendiendo, pues, no tanto como la diferencia es la complementariedad de las dos palabras. Como lo decía Luisa, la tilde es ese signo, ese símbolo, más que todo un signo, que se usa para demostrar la acentuación de la palabra y poderla diferenciar de otras. El acento es la entonación que se hace o la fuerza que se le hace a la palabra en todas las sílabas. Les hago otra pregunta. ¿Toda palabra tiene acento? Alejandra Ladino, ¿toda palabra tiene acento? No, señora, hay unas que no. Bueno, ahí vamos a hacer un... Aunque, pues hay unas que tienen acento, pero pues no se les marca la tilde. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que toda palabra tiene acento, pero no toda palabra lleva tilde. Tengamos muy presente eso, chicos. Toda palabra tiene acento. Toda. David, ¿cuáles palabras lleva acento? Cárdenas. Cárdenas. No, profe, ni idea. Pues estaba acá para aprender eso, ¿no? Sí, pero pues es que su mes está como en otro lado, está como chateando con otras personas. Porque es que ya lo acabé de decir, David. Estaba buscando en internet. Sí, yo lo acabé de decir y vuelvo y se lo repito. Las palabras que llevan acento son todas. La diferencia es que hay unas que se tildan y otras que no se tildan. Pero toda palabra lleva acento. ¿Listo, David? Para que lo tengas presente. Entonces vamos a ver la importancia de las tildes, el acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico. Porque si vamos a ver tildes tenemos que ver los acentos, porque dependiendo del acento, la palabra y ciertas reglas ortográficas, asimismo, se pone la tilde o no se pone la tilde. Entonces, como les decía, nuestro idioma español es rico en palabras, rico en significados, rico pues en ciertas variaciones, pero al mismo tiempo tiende a ser confuso en la medida que hay palabras que se pueden escribir igual, pueden estar en tiempos gramaticales diferentes, y por lo tanto el significado va a cambiar. Como hay palabras que de pronto se altera todo su significado por falta de una tilde o por una tilde. Entonces, partamos del principio que las tildes o los acentos, la tilde como tal, nos otorga sentidos en la oración. Dependiendo la palabra o la intención que tengamos al escribir, asimismo tendremos que emplear la tilde. Desde la ortografía, la tilde también entra a ser parte de una regla ortográfica que está establecida. Es decir, se estableció una norma, hay que cumplirla dentro de la lengua española, la lengua castellana, para evitar cometer errores y para que haya una universalidad. Es decir, lengua castellana o español no hablamos solo aquí en Colombia, se habla en ciertas partes de Latinoamérica, casi en ciertas partes del mundo, lo que implica que tiene que haber una unidad ortográfica, unas reglas, para que todos podamos hablar y entendernos de la misma manera. También nos sirven para nombrar. Lo veremos con las tildes diacríticas cuando nosotros queremos apersonarnos de algo. La tilde nos permite ese nombrar, ese apersonarnos. También permite aclarar. Cuando una palabra tal vez es un poco confusa o no se tiene cierta, la redundancia, cierta claridad con la palabra, el usar la tilde o el que no la tenga nos indica el significado de la palabra y pues por último nos ayuda a diferenciar. Entonces chicos, estemos muy atentos, ¿Quién me puede explicar las dos frases? ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda frase? Perdón. En la que está en negro y en la que está... Yo, Listo, te escucho. bebés y mamás gratis, pues es bebés de los bebés como tal, la persona, y mamás de la mamá, la persona. Gratis, pues sí, gratis. Y bebés, bebés y mamás gratis es pues beber de beber y mamar, pues de mamar. Y gratis, pues. Ujú. ¿Cuál es el problema ahí? Pues las tildes. Muy bien.
¿Altera todo el sentido de la oración? Claro, ¿Puede presentarse problemas? claro. Listo. Muy bien. ¿Quién me explica la segunda? Daniel. Rubio. Pues ahí tiene la mano levantada, ¿no? No, yo no. Pero bueno, yo se la digo. ¿Vale? Se la clavé. No, el primero. Ah, se la clavé, ¿no? Y la otra es se la clavé. Muy bien. O sea, ¿Cuál es la diferencia la, entre el uno pri- y el otro? la primera es que, pues, sé la clave de saber la contraseña, ¿no? Muy bien. Y la otra fue que, pues, se la clavó. O sea, le enterró una puntilla. O clavó algo. Muy bien, Daniel. Entonces, chicos, lo que busco con esto es entender cómo de pronto una tilde pueden ser las oraciones, las palabras iguales, pero altera todo el significado y puede prestarse para malas interpretaciones, ¿sí? O, por ejemplo, si yo estoy escribiendo, puedo hacer una variación total del significado. Entonces, de ahí la importancia de las tildes, porque, ay, profe, pero es que una tilde, solo por una tilde, pues es que mire cómo la tilde altera todo el significado de la frase o del párrafo que usted está escribiendo, ¿sí? Si falta o sobra la tilde, altera totalmente el significado. Entonces, volvemos acá, por favor, presta atención todos los estudiantes. Acento prosódico es el acento que toda palabra lleva. O sea, si sea una palabra de una sílaba, ¿sí? Como T, la palabra lleva acento, ¿sí? Partamos como de ese principio de la lengua castellana, toda. En alguna sílaba, la palabra lleva tilde, lleva acento. Dependiendo de la necesidad y la norma ortográfica, uno la tilda o no la tilda. Entonces, es un acento solo de pronunciación y se ubica en la sílaba en la que se hace más fuerza con la voz al pronunciar una palabra. Todas las palabras tienen acento prosódico. Ejemplo, manzana, escritor, ópera, cartón y almíbar. En el caso de la palabra manzana, el acento está en la Z, la manzana. ¿Sí? Yo no puedo decir manzana, poniéndole el acento hacia el final, porque la palabra va a cambiar totalmente de sentido. O escritor o escritor. La palabra cambia totalmente de sentido. Entonces es necesario siempre, chicos, en esta parte quiero hacer un hincapié porque siempre todos tenemos problemas para tildar, todos. Es decir, hasta uno ya después de tanto tiempo, a veces uno llega como la lleva o no lleva tilde. Yo tuve una profesora, ella nos enseñó un truco para nosotros aprender a tildar o aprender a identificar el acento de una palabra. Es un poco, perdónenme la expresión, tonto la forma, pero pues puede ser muy útil cuando ustedes estén escribiendo. Ella decía, cuando ustedes quieran encontrar el acento a la palabra, llámenla. Algo así como un ejemplo, camión, ¿sí? Es decir, yo empiezo a hacer la palabra de manera breve, como si la estuviera llamando. Solución, o sea, trato como de que mi voz, mi tono de voz, mi entonación, por así decirlo, sea más larga. Al alargar la palabra, necesariamente muestro el acento donde lo lleva. Y ahí determino si lleva o no lleva tilde de acuerdo a la norma ortográfica. Pero al menos sé si la palabra lleva tilde, ¿sí? Un ejemplo, armario, ¿sí? Yo nunca digo armario, no. Y también la cuestión del oído. Es decir, usted dice la palabra, digamos, de manera arrastrada o de manera larga, y usted mismo se escucha. Si la palabra suena mal, usted dice, no, ese acento no va ahí. Un ejemplo, yo nunca voy a decir ventana. No, ventana. Donde yo más suba, donde la palabra más me obligue a alargarla, es donde lleva el acento, ¿sí? Es cortina, lleva la cortina, ¿sí? Ustedes van mirando dependiendo de la necesidad si lleva o no lleva el acento. Entonces es un truco, si ustedes lo quieren usar, si no, ustedes dicen, no, no me parece, es más como para que ustedes puedan ir viendo, ¿listo? Pero tengan presente, toda palabra lleva acento, pero no toda se tilda. Ahora sí vamos a entrar a ver el acento ortográfico. Pues dependiendo de dónde encontremos el acento en la palabra,
miramos si, digámoslo entre comillas, encaja en la norma, y si encaja en la norma, lleva tilde o no lleva tilde. Entonces, él es un búho. Esta es una palabra grave que lleva tilde. Vamos a ver entonces las reglas ortográficas. La tilde es el que se coloca sobre la vocal de la sílaba, sobre el acento prosódico. ¿Sí? Pues vuelvo y le insisto, una cosa es la tilde y otra el acento prosódico. Acento prosódico es todos los acentos. Por el lugar que se ocupa, la sílaba acentuada. Se clasifican en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ejemplo, solución, árbol, esdrújulas y sobreesdrújulas. Chicos, quiero que aquí hagamos y tengan en cuenta lo que voy a decir para cuando continúe con la explicación, no nos perdamos. Cuando uno desea tildar una palabra, empieza a contar las sílabas de atrás hacia adelante. Entonces, si yo les digo, la palabra lleva tilde porque la sílaba está en la segunda, perdón, porque el acento está en la segunda sílaba, estoy contando de atrás para adelante, entonces, esdrújulas, las, ju, ru, en la tercera sílaba en este caso, ¿sí? Porque cuento de atrás hacia adelante. La palabra árbol lleva el acento en la segunda sílaba. No, profe, porque mire, árbol, no, de atrás hacia adelante. ¿Listo? Entonces, primera, bol, lleva el acento en la segunda sílaba y atrás hacia adelante. Entonces, tengámoslo muy presente porque más adelante vamos a empezar a usarlo. Ustedes ya lo habrán escuchado de pronto pues en otros cursos, de pronto ya lo tendrán claro, pero la idea es como que podamos afianzar y no nos dé pena preguntar, chicos. Es decir, a veces tenemos ciertas confusiones o cierto problema para tildar. Pero entonces eso es como cuando uno quiere aprender, no sé, digamos, entre comillas, a nadar. Uno aprende nadando, o sea, lanzándose al agua, moviéndose, ¿sí? Igual pasa con las palabras y para tildarlas. Uno aprende a tildarlas utilizándolas. Uno ya cuando empieza como a escribir, se va cayendo en la cuenta de qué palabra verdaderamente se tilda, no hay que tildarla, se tilda en estos casos, ¿sí? Porque no todas llevan tilde. Hay algunas que sí, dependiendo. Entonces, las agudas son las voces que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Desde la forma en que les acabo de explicar, es decir, en la primera sílaba, de atrás hacia adelante, en la primera sílaba, ¿sí? Entonces, si la palabra tiene esa fuerza hacia el final, por ejemplo, camión, on, termina en on, la fuerza la lleva esa última sílaba, uno entra a revisar las reglas ortográficas. Entonces, la primera dice, las terminadas en vocal, mamá, café, puré. Es decir, si la palabra termina en vocal y usted siente que el acento está hacia el final, la última sílaba, tíldela, no lo dude, tíldela. Tíldela porque la palabra, ¿sí? Necesita esa tilde para empezar a funcionar. Por ejemplo, ese último lleva ese acento, esa tilde, porque yo hago la última fuerza en la última sílaba. La segunda, las terminadas en N o S. Si yo veo que lleva el acento en la última sílaba y termina en N o S, la tildo. O sea, no lo voy a dudar. Por ejemplo, cajón, violín, cortés, entre otros. ¿Sí? Entonces, estas palabras que terminan en N o S en la última sílaba, tíldelas. Ahora, no se tildan las que no terminen en N o S. Es decir, si ya la palabra ustedes miran que terminan en otra consonante, no tienen por qué tildarla, para que no empiecen como a confundirse de será que lleva o no lleva tilde. Entonces, no terminan N o S, no la tildo, y ya. ¿Sí? Nos dan un ejemplo de reloj, mejor, la palabra entre otras. Listo. Vamos a ver las palabras graves o llanas. Son las voces que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Lo que les digo, o sería en este caso en la segunda sílaba, contando de atrás hacia adelante de la palabra. ¿Sí? Todas las palabras terminadas en consonante menos las terminadas en N o S.
Entonces aquí nos invierte en la regla. Toda palabra que lleve el acento en la segunda sílaba de atrás hacia adelante, pero que no termine en N o S. Entonces es fácil memorizar, es decir, no hace esa regla. Las agudas, si llevan N o S, se tildan. Las graves, no. Si llevan N o S, no se tildan. Lo que quiere decir que las demás que lleven otra consonante, sí se tildan. Por ejemplo, la palabra ágil, la palabra tórax, la palabra lápiz, no terminan en N o S, por eso se tildan. ¿Listo, chicos? Pues tengámoslo muy presente para cuando nosotros estemos utilizando la palabra y tengamos ciertas dudas, empecemos a hacer memoria. Si es grave, lleva el acento en la segunda sílaba atrás hacia adelante, no lleva N o S, pongámosle la tilde. ¿Listo? No se tildan las terminadas en vocal. ¿Listo? Arriba, abajo, todo. ¿Sí? Yo nunca digo todo, no, todo. ¿Listo? Entonces, identificamos por la pronunciación, por el acento prosódico, que son graves, pero como la regla nos dice que si terminan en vocal, no se tildan. ¿Qué pasaba con las agudas? Las agudas que lleven vocal, sí se tildan. Entonces, pues yo lo haría la comparación de esta manera, pues para que ustedes se lo puedan memorizar. ¿Sí? Las agudas que lleven vocal se tildan, las graves no. Las agudas que lleven N o S se tildan, en las graves que lleven NS no se tildan. Entonces se invierten las reglas y uno puede identificar, o sea, con el hecho de aprenderse una regla, usted puede automáticamente aprenderse la otra porque son invertidas. ¿Listo? Entonces ténganlo muy presente, chicos. Todas las palabras terminadas en consonante menos N o S que sea grave. El acento en la segunda sílaba atrás hacia adelante. Las que siguen son más fáciles aún en la medida de lo siguiente. Las esdrújulas son las voces que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, es decir, en la tercera sílaba de atrás hacia adelante. Y las sobresdrújulas son las voces que llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba, es decir, en la cuarta sílaba de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Todas se tildan. Eso les digo que es más fácil, porque aquí no tengo que mirar si tiene vocal, si tiene consonante, si no la tiene. No, si es esdrújula o sobresdrújula, si lleva el acento en la tercera o en la tercera o cuarta sílaba atrás hacia adelante, la tildo. No lo pienso. Si yo siento que la palabra lleva el acento ahí, de una la tildo. Entonces, por ejemplo, la palabra plátano, ¿sí? No digo plátano, no, plátano. Árboles. Pues yo siento árboles y rápido cuento. 1, 2, 3, pum, la tilde. 1, 2, no, porque no. ¿Sí? Cántaro. Cántaro lleva tilde porque está en la tercera sílaba de atrás hacia adelante. Chicos, hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que no hayan entendido. Ustedes digan, profe, la verdad, esta parte no la he entendido, de pronto no. Chicos, listo. Continuemos hasta ahí. Entonces, teniendo claras estas reglas, ya es más fácil empezar a acentuar. Pero aquí la lengua castellana nos pone otro problema. Es el acento diacrítico. Diacrítico es una palabra esdrújula. Lleva el acento en la tercera sílaba, por lo tanto, se tilda. Los acentos diacríticos son acentos, bueno, vamos a ver la definición. Dicen, sirven para distinguir la diferente función de ciertas voces en la oración. En nuestra lengua tenemos palabras que desempeñan doble función gramatical, según la cual lleva o no tilde ocasional. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que dependiendo la necesidad, la palabra puede o no puede llevar tilde. Aquí ya no nos guiamos por la regla ortográfica de que si es aguda, grave, esdrújula, no. Aquí es más que todo dependiendo de la intencionalidad con la que yo quiera usar la palabra. Entonces, entre estas está la palabra él, que sería un pronombre personal que me señala un sujeto. El otro, él, es un artículo. Yo estoy hablando de el libro, el armario, pero si yo hablo de él como persona, fue él el que hizo tal cosa, fue él quien me atacó, ¿sí? Entonces, aquí la tilde la lleva dependiendo la necesidad. Digámoslo entre comillas, dependiendo el caso. El tú
y el tú. Entonces, vamos a ir viendo entre entre el tú y el tú, existe una diferencia. La primera habla de un pronombre, es de la segunda persona. Entonces yo hablo del tú como esa persona. Fuiste tú el que hiciste eso. Tú lo sabías. Y el otro tú no se acentúa cuando estoy hablando de un adjetivo. Es tu libro, es tu casa, ¿sí? Es tu casa porque ya la intencionalidad cambia. Lo mismo sucede con el mi. El mi que no se acentúa sigue siendo igual un adjetivo. Él es mi amigo, esta es mi casa, este es mi televisor, ¿sí? Pero cuando yo acentúo el mi es porque quiero usarlo como pronombre. A mí me lastimaron, estoy hablando de mí, ¿sí? No le estoy otorgando ese mi como adjetivo. Y el se, pues lo veíamos desde el inicio, se con tilde cuando yo tengo conocimiento de algo y el se sin tilde cuando es un pronombre. Se irá pronto, se necesita tal cosa, ¿sí? Existen otras palabras que con el paso del tiempo ustedes irán aprendiendo, pero tengamos presente que las palabras, en este caso monosílabas, se tildan dependiendo la necesidad o su utilidad. Chicos, al momento alguna pregunta, duda, comentario, algo que no hayan entendido, algo que quieran reforzar. Listo, chicos. Entonces, estos son los referentes bibliográficos de donde yo tomé la cátedra del día de hoy, el manual básico de ortografía y la ortografía de bolsillo, los libros que yo tengo. La intención es que siempre estemos recurriendo, es decir, las personas, pues, que piensen en su futuro y pues que quieran ser cada vez mejor, la escritura y el ir mejorando en la escritura favorecerá esto. Es decir, nadie, yo lo digo todos, hasta los profesionales, siempre cometen errores ortográficos y eso pues en ciertas ocasiones determina, pues, digámoslo así, entre comillas, qué tan inteligente o qué tan ignorante puede llegar a ser. El problema no es cometer un error ortográfico, la idea es pues no cometer tantos y pues no cometerlo en cosas sencillas, en acentuar ciertas palabras, en no fallar en ciertas cosas. La idea es siempre pues intentar mejorar. La invitación es a que ustedes puedan ir mejorando, es decir, si ustedes tienen dudas si la palabra lleva tilde, no lleva tilde, pues estén en ese constante revisar. Miren la intención siempre de lo que están escribiendo o asimismo de lo que están leyendo. Si ustedes están leyendo algo y ven que hay una tilde, si aquí la palabra significa otra cosa. Usted dice, ay, yo no sabía que esa palabra lleva tilde. Revise porque de pronto la palabra está tildada porque tiene alguna intencionalidad. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a pedir el favor. La persona que yo nombre va a intentar, lo que le dije, hacer la entonación de la palabra. Y dependiendo de la entonación de la palabra, me va a decir si la palabra lleva tilde o no lleva tilde. ¿Listo? Entonces, por favor, Andrés Morales, ¿la palabra serpiente lleva tilde? No, señor. ¿Por qué? Porque el acento no lo lleva en... Bueno, el acento lo lleva en la segunda. Muy bien. ¿Y qué palabra es? ¿Palabra o sílaba? No, ¿qué palabra es? ¿Sería una palabra? Llana. Muy bien, grave o llana. Perfecto. ¿Y termina en? N. No, En sí, termina en vocal. vocal. Exacto. Por el hecho de ser llana y terminar en vocal, no lleva tilde, pero sí lleva acento. Por ejemplo, a ver, Lady Organista, colabórame con la palabra voluntad. Pues no lleva tilde Muy bien. y
No sé si lleva acento. Perdóname que te corrija un poquito. Recuerda, toda palabra lleva acento. ¿Sí? En la última, ¿sí? Hagamos el ejercicio. Intenta, pues, yo sé que va a sonar un poquito chistoso, pero intenta llamar la palabra. Un ejemplo, como se estoy diciendo, voluntad. Voluntad. En la última lleva acento. Es palabra, Em, sería una palabra. a ver. Sería una palabra, te ayudo. Es una palabra aguda, pero como no termina en N o S, no se tilda. ¿Se acuerda? O sea, pues, es cuestión de que, ¿sí? Que vayamos viendo. Estás muy bien, encontraste el acento. Lo importante es encontrar acento. Leila, deje de jugar y ayúdeme con la palabra tradicional. ¿Con cuál palabra? Tradicional. No lleva tilde. ¿Dónde lleva el acento? ¿En la tra? Usted dice tradicional. Que lleva acento en la última, pero no lleva tilde. Vale, Sheila, muy bien. Con ayuda pudo, muy bien, Sheila. Debe estar jugando ahí con esas fotos que ponen. Chicos, entonces voy a hacer el llamado a lista y damos por terminada la clase, ¿listo? Entonces, Alfonso Caraballo, Juan David. ¿Está? Presente. Ah, muy bien. Arango Pérez, Denis Mauricio. Presente. Ayala Rico, Paula Valentina. Listo. Camacho Lancheros, Joel Santiago. Presente. Muy bien. Cárdenas García, David Felipe. Presente. Terinza Méndez, Dylan Felipe. ¿Serinza no está? David, ya me di cuenta que sí contestaste. ¿Serinza no está? No. No lo veo, no lo escucho. Caparro Duque. Listo. Cruz Méndez, Santiago. Listo. Díaz Quiñones, Cristian Felipe. Presente. Ahí lo vi. Garay Álvarez, Jonathan Javier. Garay Álvarez. ¿No está Garay? Garay, listo, no está. Gómez Cortés Sheila, sí está, muy bien. Ladino Forero, María Alejandra. Presente. Muy bien. Ladino Talero, Michael Alexander. Presente. Muy bien, Michael. Martínez Sánchez, Sara Sofía. Presente. Muy bien. Martínez Cortés, Carla Sofía. ¿Carla no está hoy? No, profe, es que tuve un problema con el internet. Listo, vale, no hay problema. Mayorga Ávila, Laura Daniela. Listo, Mayorga. Meneses Andrade, Jessica Dalila. Meneses, ¿no? Listo, no está. Morales, Convita, Andrés David. Presente. Muy bien, Morales, qué pena no lo vi. Organista. Presente. Muy bien. Orozco Guzmán, Giselle Dayana. Presente. Muy bien. Ortegón Guacanén,